En esta historia conocemos a Yuta, el cual tenía algo llamado el síndrome de octavo grado, básicamente siendo un morrito meco que sentía que tenía poderes, aunque tiempo después esta actitud le dio demasiada pena, por eso se desharía de aquellos artefactos infantiles que poseía. En ese momento vería bajar a una chica con parche, no, esa no, cabrón, no, esa menos, güey, ¿qué pedo con el...? Oh, que la ve... Yuta al verlo se veía extrañamente afectado, aunque esta siguió su camino. Al día siguiente hablaba con su hermana Kuzuha, y Yuta se sentía feliz de verse como un chico normal. Ella después notaría el desmadre que tenía afuera. Yuta respondería con que solamente es basura. Kuzuha se daría cuenta de que son cosas que utilizaba bastante, pero Yuta parecía decidido a dejar todo eso en el pasado. Al dirigirse a la escuela se mostraba preocupado por su apariencia. En medio de todo se toparía con una chica de su escuela, para después reencontrarse con la chica del parche, la cual mostraba lo trastornada que está. Yuta se sacaría de Honduras, de paso haciendo que llegara tarde a la escuela. Él recordaba la manera extraña que se presentaba en secundaria, por lo que trataría de llevarse bien con su grupo, de paso recitando sus antiguos diálogos que usaba en secundaria. Ya en su clase hablaría con un chico llamado Makoto. Este se percataría de que la secundaria de Yuta se encuentra bastante lejos de su actual escuela. Posteriormente hablarían de sus gustos por las chicas, de las cuales resaltaría la chica que se encontró en la mañana, la cual se llamaba Shinka. De repente es interrumpido por la chica del parche, y esta se llama Rika. Ella fingía un dolor en el ojo. Yuta entendería que esta morra sufre el mismo síndrome que él tenía, así que se sacaría de pedo, mientras que su clase lo presionó para que la llevara a la enfermería. Él trataría de ponerle gotas para su ojito, también preguntándole por aquella noche que se vieron, pero la loquita esta daría un discurso pitero sobre cómo sus caminos se unieron por el destino, contando cómo tiene una especie de ojo malvado. Rika comenzaría a referirse a él como el maestro de las flamas oscuras, sacando a Yuta de sus cabales, aparentemente siendo el personaje por el que se hacía pasar en secundaria, y de paso se medio verguiaría a la vieja esa. Rika le contaría cómo lo escuchó hablando solo hace rato, y él trataría de explicar que ese nombre es algo que buscaba dejar en el pasado, pero Rika parecía bastante sorprendida por sus palabras. Yuta insistiría en que esas son mamadas irreales de chamacos miados, por lo que Rika estaba dispuesta a enseñarle lo que oculta su parche, y cuando lo hace dejaría a Yuta con la boca abierta. La mecate se tropezaría, dejando ver que solamente era un lente de contacto. Yuta le colocaría las gotas, para después decirle que olvide todo lo que vio. Rika por su parte se excusaría con que al ver su ojo ellos se encuentran en medio de una especie de trato. Este pensaría que pinche vieja loca, así que se adelantaría a su ceremonia de bienvenida, donde Shinka se colocaría como representante de primer año. Al final de clases Makoto invitaría a Yuta para salir en grupo, por lo que él se encontraba muy emocionado, pero al verlo medio nervioso Makoto pensaría que tal vez este quería pasar tiempo con Rika, siendo rotundamente negado por él. Antes de que se fueran, su profesora lo mandó a llamar, y es que Rika habría perdido su cartera, también contando como ella es nueva en la ciudad, así que le pediría a Yuta que la acompañe hasta su casa. De regreso platicaban sobre cómo Rika se acaba de mudar hace apenas unos días, mencionando que ella vive con su hermana, pero ella más bien la vería como una enemiga que siempre la supervisa, explicando el tremendo poder que posee, y que por esa razón ella le tendría bastante miedo. Rika le pediría ayuda al maestro de las flamas oscuras, pero que pare de mamar, dice el Yuta. Rika comenzaría a realizar unos movimientos bien cajetos, Yuta descubriendo que la mamona utilizaba patines. Este le invitaría a una bebida, y por sus mamadas de alucin dejarían pasar un tren, por lo que casi se la descuenta. Él se calmaría al ver que ganó una bebida gratis. Finalmente se encontraban de regreso a casa, y Kuzuha muestra cómo le entregaron las cosas de Rika, ya que no había nadie en su casa para recibirlos. Yuta al escuchar sus mamadas le daría en su madre, para después enterarse de las cosas inútiles que tiene. Él le daría sus cosas para que se las lleve, pero al ver lo esquelética que está le ayudaría a cargar sus cosas. Al final de todo vería cómo su hermana llega tarde a su casa, por esa razón la invitaría a cenar, donde toda su familia conocería a la rarita de Rika, y ya de paso comenzarían a quemar a Yuta y su extraño comportamiento de secundaria. Más tarde Rika vería las cosas que Yuta tiraría, pues él menciona que su pasado es realmente vergonzoso. En cambio ella le diría que le parece bastante genial, pidiéndole que no tire sus cosas. Yuta al final le diría una de sus frases de alucines, para después guardar sus cositas, con el pretexto de que la subastaría en un futuro, dejando sumamente feliz a Rika. A ver, ¿qué pasó? Rika se encontraba huyendo de una mujer bastante peligrosa, y al querer ocultarse de ella le terminó lanzando un cucharón de cocina. Por su parte Yuta parecía que andaba pasándose la bomba, pues estaba con el bombonzote de Shinka, al final dándose cuenta que todo fue un sueño, siendo despertado por Rika, así que se la termina vergueando. Yuta notaría la herida en su frente, ella le contestaría que fue a causa de su hermana. De la nada saldría un gatito, el cual Rika lo habría disfrazado de quimera, contándole que lo encontró tras su visita en algo llamado el horizonte etéreo.
y tras contar una sarta de mamadas, Yuta deduciría que su hermana es alérgica a los gatos, por lo que Rika quería encargárselo. Obviamente este se negaría. Yuta pensaba en que al pasar una semana ya se habría acostumbrado a la esquizofrénica con parche. Aún así se negaba a cuidar a su gato a pesar de que a su familia no le importaría. Ya en la escuela muestran cómo Yuta se habría convertido en representante de clase con Shinka, y al hablar con Makoto le mencionaría sobre una votación que hicieron los chicos de su clase para decidir quién es la chica más linda. Shinka aparecería para llevarse a Yuta, pues tenían tareas en el laboratorio. Mientras trabajaban hablarían sobre su papel de representantes. Shinka señalaría lo parecidos que son ellos dos, recordando la vez que se toparon en el tren. Yuta se sorprendería de cómo ella lo recordó, así que pensaría en que es un buen momento para poder relacionarse, terminando por pensar en lo peor. Este se terminaría espantando con algo, resultando ser la mamona de Rika, por lo que se la andaría vergueando por mamona. Yuta le pediría que se quite la bata, pero ella amenazaba con encuerarse. Al final cuenta que fue a recoger algunas cosas de ahí, con la excusa de darle poder a su quimera. Shinka, al enterarse de la situación del gato, los mandaría con una chica llamada Kumi, la cual es una morra de grado superior que andaba buscando a su gato, por lo que Yuta le ofreció que fuera a ver al gato. Terminando las clases, ellos fueron a la casa de Rika, donde comenzaba con sus mamadas solamente para entrar a su casa. Ya en su cuarto, esta tendría un chingo de cosas. En eso Yuta vería una pistola con la cual comenzó a jugar ilusionado, dándose cuenta que lo hizo enfrente de Kumi. Después de un rato, esta vería al gato, dándose cuenta que al final no es el suyo. De repente llegaría su hermana bien emputada, preguntando por el dueño del gatito. Rika trataría de escapar de su hermana, así que ella lo seguiría hasta el cuarto de Yuta, y la Kumi bien emocionada por la pelea. Rika quería aplicar una técnica mortal, pero se terminó pegando solo a la Mekates. La hermana de Rika, llamada Touka, pediría hablar con Keita, pues con todo el problema de su hermana pequeña quería pedirle que la cuide. Yuta pondría resistencia a su petición, por lo que Touka mostraría que hace 2 años grabó algunas cosas que Yuta dijo en su balcón, todo esto como el maestro de la flama oscura. Este, al no soportar tremendo cringe, decidió ayudar a Rika, aunque cuando fueron a verla se dieron cuenta que ella se habría escapado. Kumin y Yuta fueron por ella, de alguna forma quedando atrapados en medio de la persecución. Kumin, al asomarse, fue atacada por Touka. Por esta razón decidieron seguir huyendo. Rika planeaba la forma de escapar, pero el gato saldría corriendo de ese lugar, mostrándole a Touka dónde se ocultaban. Rika estaría dispuesta a rifarse un tiro con su hermana, por lo que comenzaba a prepararse como la vieja lunática que es. Esta parecía estar a la par de poder con su hermana, pero en un descuido esta la reseteó de un madrazo, para terminar cerrando el trato con Yuta. Ya en su casa entendería cómo Rika se hizo el golpe de su frente. En eso el gato aparecería en su balcón, así que decidió quedárselo por su bien. ¿Acaso no lo viste venir? Ya había pasado un mes desde el comienzo de las clases, y aunque todo parecía normal, Rika era la única que no podía adaptarse. Debido a su comportamiento todo espantapersonas, recordándole a Yuta sus viejos tiempos en secundaria. Él se acercaría para platicar, y Rika le contaría que su almuerzo fue hecho por su hermana, ya que ella se dedica a la cocina de manera profesional. De paso explicaría su rechazo por el tomate, percatándose de que se mezcló con su arrocito. Yuta se lo comería para poder ayudarla, aunque el imbécil se dio cuenta del beso indirecto que se dieron, llamando la atención de la bola de chismosos de su clase. Después expondrían actividades de los clubes de la escuela. Makoto y Yuta se preguntaban al cual unirse, y Makoto en putiza se inclinaría por un club donde haya morras chidas. En eso Rika le lanzaría un mensaje a Yuta, donde le pide que se vean más tarde, y él le respondería dándole un madrazo de chill. Rika quería platicar con él sobre la creación de una fortaleza a la escuela, básicamente proponiendo que abrieran un club, el cual se llamaría la Sociedad Mágica del Lejano Oriente. Yuta se negaría, pero Rika no le permitiría retirarse, ya que necesita a otro que haga de vicepresidente. De alguna forma lo convence para comenzar a reclutar gente. Al no tener buenos resultados, comenzaría a actuar como la trastornada que es. Yuta le pararía a su desmadre. De pronto aparecería Kumin a su lado, pues ella quería abrir un club dedicado a las siestas. Cuando notan el poco éxito de ambos, deciden unirse. Yuta vería pasar a Shinka. Este, al seguirla, vería como ella planea entrar al club de porristas. Makoto explicaría la gran popularidad que Shinka tiene en la escuela. Ella saludaría a Yuta, sacando de Honduras a los dos mamones. De la nada aparece Rika con traje de porrista, la cual parecería querer participar con ella, y aunque ella aparentaba una gran valentía, se terminó zurrando por la altura del salto. Al lado estaría el club de teatro, los cuales improvisaban una escena donde dos actores tratarían de convencerse de pasar un camino. Rika participaría en el juego de actuación, pero ya se quería verguiar a su oponente, así que Yuta se llevaría la desconectada de su ruca. Rika no podría conseguir ningún alumno de otro club, por lo que le llamaría a otra persona para solucionar su falta de integración.
integrante, Yuta volvería a soñar con Shinka, nuevamente siendo despertado, pero esta vez sería por una nueva rarita, y cuando ella no quería presentarse, Yuta terminaría por amarrarla como puerco. Al final explica que se llama Dekomori, la cual utilizaba sus coletas como una especie de martillo. Yuta, harto, quería mandarla con el pirata de Culiacán. En eso llegaría Rika para explicar la relación toda extraña de ellas dos, pues supuestamente se habrían conocido por el internet y que esta se encontraría en secundaria de su misma institución, así que ella sería parte de su club. Ahora solamente faltándole una persona, Rika pensaría en utilizar al gato como el último integrante, pero su profesora les negaría la apertura de su club. Rika comenzaría a inventar cualquier mamada para que cambie de opinión, inclusive inventaría que tiene otra personalidad, la cual supuestamente hablaba inglés. La profesora seguiría su juego, hablando en el mismo idioma que su otra personalidad. Rika, al no saber hablar ni madre, se retractaría. A su vez, la profesora les haría una propuesta, y es que a cambio de limpiar una sala, ella podría recomendarlos como un círculo de alumnos. De esta forma comenzarían a limpiar. De paso, Rika y Dekomori se aventarían un tiro de compas, terminando de limpiar hasta altas horas de la noche. Como prometió la profesora, les dejaría usar la sala en lo que los aprueban como club, pero al salir Yuta menciona que no planea unirse, dejando decepcionada a su kuchurumín. Dekomori sacaría un libro todo pitero para explicar la subordinación de los poderes de Yuta bajo Rika, mencionando que ese libro explica todos los fenómenos sobrenaturales. A lo lejos Shinka veía todo el desmadre que traían. Al día siguiente Makoto presumía su entrada al club de música, a su vez contándole el rumor sobre que Yuta se habría unido a un círculo extraño. Este lo negaría, aunque Shinka llegaría para contarle que se uniría a su círculo. Rika por su parte le diría que el club cambiaría de nombre, llamándose ahora la Sociedad del Lejano Oriente de Siesta de Verano. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! En medio de un examen, Yuta se preguntaba el por qué Shinka se habría unido al club, pensando en la pequeña posibilidad de que sea por él, aunque trataba de no viajarse tanto. Rika le lanzaría un papel a Yuta, y al ver la pendejada que decía, este se lo regresó agresivamente, siendo sorprendido por toda la clase. Al final Yuta decidió ir al club pitero ese, encontrándose con esas locas haciendo un círculo de invocación para encontrar el supuesto horizonte etéreo. Mientras tanto, Kumin se andaba echando una pestañita. Rika y Dekomori comenzaron a hacer efectos para darle realismo al círculo. Al romper una bolsa de harina dejarían un tremendo desmadre, así que Yuta las pondría a limpiar, pues porque son bien. Shinka llegaría un poco tarde por su práctica con las porristas. Al tratar de entender qué estaban haciendo, Yuta evitaría que sepa de las locuras de esta chamacona. Dekomori fastidiaba a nuestro prota llamándolo por su seudónimo, por lo que decidió meterla en un casillero. Dekomori estaría asustada, pero de volada le agarró el gusto a estar encerrada. Yuta platicaría con Shinka acerca de su ingreso al club. Ella no especificaría la razón de entrar. Dekomori se alteraría, pues según encuentra su libro de magia. Yuta le explica que por error se lo terminó llevando a su casa. Shinka se tendría que ir por otra actividad, no sin antes pedirle a Yuta que se vean en su casa el domingo, con la excusa de que quiere platicar a solas. Ya en su casa pensaba sobre el dilema con Shinka. Rika aparecería abajo de su cama, ya que investigaba sobre el horizonte, aunque solo encontró una revista cochinona, pensando en que el mundo ya corrompió a Yuta. Este le preguntaría a Rika por sus planes del domingo, y al escuchar que no tenía nada que hacer, comenzó a imaginarse la peor situación. Por esta razón tomó algunas notas que hizo en su época pasada. De esta manera haría que Rika se dedicara a seguir las tareas que él escribió, así que el domingo sin perder el tiempo se iría con Dekomori. Yuta por su parte iría a recoger a Shinka. Ya en su cuarto él se encontraba sumamente nervioso. Para separarse un rato él iría por té. Mientras lo estaba haciendo él se volvía loco pensando en qué debería hacer. Yuta escucharía un ruido proveniente de su cuarto, y al entrar vería que Shinka habría hecho un completo desmadre. A pesar de eso ella se comportaba como si no pasara nada. Yuta saldría nuevamente, pero esta vez se daría vuelta para verla por la ventana, pareciendo que buscaba algo en específico. Al querer abrir su caja prohibida, él la detendría. Shinka alterada le pediría el libro de Dekomori. Yuta, al leer sobre su autora llamada Morisumer, y al ver la reacción exagerada de Shinka, se daría cuenta de que el libro lo escribió ella. Sin perder el tiempo, Shinka lo haría a pedazos. Mientras quemaba el libro que alguna vez escribió, contaría cómo borró aquellos blogs que alguna vez hizo, pero jamás esperó que alguien hiciera una copia. Yuta notaría el cambio de actitud de Shinka, enterándose que se acercó a ellos para deshacerse de ese libro. Dekomori y Rika llegarían, explicando que no pudieron completar las tareas de las notas. Dekomori le pediría su libro a Yuta, y este le mostraría cómo terminó siendo cenizas. Dekomori comenzaría a llorar, pero al final explicaría alegremente que tiene más copias por ahí, pues resulta que ya se mensajeaba con Morisumer, y al pensar que alguien tiraba los blogs por ser peligrosos, decidió hacer varias copias. Shinka le pediría que le dé las copias que tenga, revelándole que ella es Morisumer. Dekomori, al ver su actitud, ni madres que se lo daría. Shinka trataría
de darle un cabezazo, pero le terminó doliendo más a ella. Dekomori burlona se iría de ese lugar, mientras que Shinka le estaría haciendo un amarre, recordando los tiempos de su síndrome de octavo grado. Yuta le contaría que él también padeció eso, siendo despreciado por Shinka. Ella pensaba en la manera de obtener las copias faltantes, por lo que a Yuta se le ocurriría una gran idea, haciendo que Shinka enfrenta a Dekomori en su propio terreno. Todo esto para mostrarse fuerte en las ilusiones de ella. Estos tendrían una pelea bastante igualada. En la mitad de esta, Dekomori diría algunas oraciones de Morisumer, derribando a Shinka por la tremenda vergüenza, dejando a Dekomori como la ganadora de la pelea. Tras todo esto, Shinka decidió quedarse hasta cumplir su objetivo. Gumi le daría una almohada por su ingreso al club. En eso, Dekomori llegaría a la sala y Shinka comenzaría un pleito burlándose de su altura. Rika, para detenerlas, les aventaría una bolsa de harina a la ñonga. ¿Qué está pasando, doctor? Dekomori se esforzaba por beber una botella de leche, pero cuando llega Shinka sin querer se lo escupe en la jeta. Sin embargo, esta se encontraba feliz por poder bebérselo, pues a pesar de que no le gusta el sabor, lo bebería para crecer más que la falsa Summer. Rika, mientras tanto, recibía un regaño por su mala calificación en matemáticas. Ella diría que puede mejorar sus resultados sin pedos. Su profesora, algo calmada, amenazaría con cerrar su círculo si acaso reprueba nuevamente, así que le preguntaba a Yuta sobre qué debería hacer. Dekomori y Shinka seguían con su desmadre, y de paso se desquitaría con la chismosa de Kumi. Los tortolitos llegarían en ese momento, donde Rika se mostraría preocupada por algo, y Dekomori la ayudaría a que todo pareciera más dramático. Yuta las colocaría a todas en contexto, aunque Shinka no parecía afectada por el cierre del círculo. Kumi jetona diría que deberían defender el círculo con todas sus fuerzas. Shinka le dice que pinche vieja huevona, aunque Kumi la llamaría por su apodo. Rika, mientras tanto, colocaba todo su empeño en estudiar, y junto a Dekomori verían una forma de relacionarlo con un jefe final, haciendo emocionar a Yuta. Después Rika y Dekomori estarían en un templo, aunque mencionan que más que rezar estarían ordenando un buen resultado. Shinka le aconsejaría a Dekomori que se preocupe más por ella misma, pero ella le responde que no debe hacerlo, ya que ella posee las mejores calificaciones de todo su año, mostrando sus habilidades aún para los problemas de preparatoria. Rika se mostraría más deprimida, así que esta vez sí rezaría al templo. Kumin trataría de animarla, dándole un lápiz con el cual podría responder al azar, pero al notar que no funcionaría, las mamertas se ponen a rezar. Rika buscaría un plan de respaldo, pidiéndole a su profesora que les dé algunas tareas para mostrar su utilidad. Ella aprovecharía para ponerlos a limpiar la piscina, aunque Dekomori andaba haciendo su desmadre. Shinka por su parte cuestionaba el por qué debe ayudarlos, y Yuta le explica que era obligatorio la participación de todos. Kumi le recordaría a Shinka sobre sus quejas del grupo de porristas, y ella explica que solo está ahí para alejarse de su pasado. Kumi se preguntaba el por qué tanto afán de alejarse de su síndrome, para después ser mojada por Shinka. Dekomori y Rika seguirían de castrosas, por lo que al final estarían en una pelea con los chorros de la manguera. Tras el pasar de las horas no limpiaron ni madres, así que no lograron su objetivo. En cambio, su profesora indica que a petición de su profesor de mate, Rika tendría que tener una calificación que se acercara al promedio, haciendo que la parchada esa se altere. Su familia hablaría sobre cómo Yuta estaba estudiando con Rika, y su madre proponía espiarlos, e incluso fue alentado por el padre de Yuta. Este se encontraba ayudándole a Rika, pero ella nada más no rifaba para eso. Él pensaba que deberían retroceder en el temario, así que Rika buscaría cualquier pretexto para no estudiar, al final convenciendo a Yuta de tomar un tecito. Saliendo, Yuta vería sus platos sucios, y al saber que casi siempre está sola, le ayudaría a lavar. Rika, en sus propias palabras, le da las gracias. En eso le llega un mensaje a Rika, y era su hermana avisándole que llegaría tarde. Ella le pediría a Yuta su contacto telefónico. Él notaría que tiene el mismo correo de su época de secundaria, y al querer cambiarlo, Rika le pediría que no lo haga, pidiéndole que le ayude a escoger uno similar. Yuta pregunta si no es problema cambiarlo como si nada. Ella le contaría cómo realmente solo habla con Dekomori y su hermana, pero planea dárselo también a las chicas del club. Yuta decidido se lleva a Rika para estudiar, prometiéndole que si saca una buena nota le daría un nuevo nombre de correo, haciendo que Rika se pusiera al tiro. Yuta regresó a casa más tarde, encontrándose con Touka, ya que no quería interrumpirlos. Mientras tanto, ella jugaba a la casita con su hermana de manera peculiar, pero Yuta no le reprochó por el miedo que le provocaba. Antes de irse, ella se mostraba feliz por la relación de ellos dos. Así continuaron estudiando por una semana, hasta que llegó el día del examen, donde Rika parecía segura de contestar los problemas, pero al centrarse se dio cuenta de su gran dificultad. Al recibir las calificaciones, Yuta y Rika sacaron malas notas, aunque el profesor indica que el grupo tuvo un bajo promedio de clase, salvando al club de manera milagrosa. Rika, toda feliz, le pediría un nuevo nombre para su correo. Yuta se haría pendejo haciendo que se pusiera Chipil. Este procede a actuar como el maestro de las flamas oscuras, dándole un nuevo correo a Rika, el cual le gustaba bastante, así que le daría gracias por mensajes sin tantos rodeos, pues andaba bien feliz la condenada. Ay, el amor.
Yuta andaba jugando bien Agustín de Iturbide. De repente Rika buscaría contactarse con Yuta para después bajar por el balcón, pues quería mostrarle las nuevas playeras con el poder de cada uno. Yuta se negaría en putiza. En eso llegaría la hermana de Rika, por lo que se retiraría en ese momento. Touka por su parte se mostraba distraída en algo importante. Al otro día en clases de arte, Yuta le recomendaría a Rika que se relacione con más gente, pero a ella parecía no importarle los demás. Unas chicas halagarían lo bien que dibuja Yuta, y él pensaría que es debido al tiempo que se dedicó a dibujar mamadas. Rika también mostraría su dibujo, en el cual estaría Yuta como el maestro de la flama oscura, y antes de que lo siga quemando, este le mete un madrazo. Por su parte, la castrosa de Dekomori le haría una barrida a Shinka, y al ser visto por todos, esta hizo la que no sabía nada. Después Makoto le pediría consejo a Yuta, pues resulta que alguien se le quería confesar, y aunque esperó mucho ese momento, justo ahora se le hacen de agua, pues a pesar de ser del club de música, este no sabe tocar la guitarra. Yuta trataría de pensar en posibles engaños sobre la carta que le dejaron, mostrando lo ansioso que es él. Makoto trataría de pensar en la chica que pudo ser, al final creyendo que es Shinka. Yuta, al saber cómo es ella, no creería que fuera, por lo que le recomienda solamente esperar al día de la cita. Aún así, Makoto parecía simplemente no poder esperar a saber quién es. Más tarde se reunirían en el club, y las tres mamonas andaban estrenando sus nuevas playeras. Yuta parecía no importarle, aunque Kumin revela que Yuta lleva su playera debajo. Shinka llegaría bien emputada, pues quería ver guiarse a la castrosa de Dekomori, casi obligándola a beber su leche. Ellas serían interrumpidas por Makoto, el cual solo quería hablar con Yuta. Shinka cambiaría su actitud toda agresiva, y Dekomori aprovecharía para atacarla. De paso recitaría varios versículos del libro de Mori Summer, haciendo que ella se muriera de la pena. Al recordar que estaba Makoto, la amenazaría con que no hable de lo que vio. Shinka terminó ayudando a Makoto, deduciendo que la carta que le dejaron sí es de una chica. Ella al final lo volvería a amenazar, para después solamente despedirse de ellos. Al saber esto, Makoto planeó utilizar la lista que hizo sobre las chicas lindas, y así poder imaginar cualquier resultado posible. Por su parte, Yuta se iría con Rika. Ella le pediría su mano para tomarla, todo para sentir el aire que deja el tren. Mientras ellos se iban, dejarían ver la lista que se le cayó a Makoto. De alguna forma terminaría en manos de una chica. Comenzaron a interrogar a los demás muchachos, pareciendo que tarde o temprano alguien cantaría. Después señalarían a Yuta, y antes de que pasara algo, Makoto se terminaría echando la culpa, explicando que realmente la lista solo fue escrita por él. A cambio de lo que hizo, él prometía raparse como castigo. Más tarde este admitiría que no tiene pensado ser ni madres, pues no cree que las chicas esperen que lo haga. Shinka diría que realmente están esperando que se rape, así que a pesar de que se acerca su cita, él estaría dispuesto a hacerlo. En medio de todo, las loquitas comenzarían su desmadre, por lo que Yuta la sacaría un rato de ahí. Makoto menciona lo mucho que le dolerá la pérdida de su cabello. Yuta con mucha tristeza terminaría con su sufrimiento. Al salir les pediría a las chicas que le suban los ánimos, pero Dekomori y Shinka se cagarían de risa. Rika trataría de subirle los ánimos con un ritual, solamente logrando que se burlara nuevamente. Kumin por su parte parecía hipnotizada por él. Aún así, Makoto decidió ir a su reunión, pero los únicos que se presentaron fueron sus compañeros como apoyo. Shinka respetaría el gran valor del cabeza de foco. En eso llegaría Kumin, la cual tenía muchas ganas de acariciarle la pelona. Más noche, la madre de Yuta le plantea la posibilidad de mudarse, todo debido al trabajo de su padre. De la nada saldría Touka, la cual quería que Yuta las acompañe a sus vacaciones de verano. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Por esa razón toda la pandilla irían de arrimados al viaje de Rika. Obviamente andaban haciendo su desmadre de chamacos pubertos. Por su parte, Yuta pensaba en por qué Touka lo habría invitado. Ya del camino de Komori andaba bien mareada, por lo que Shinka un poco obligada le ayudaría. Cuando le pide soporte a Makoto, este andaba de ojo alegre. Al dejarlos solos, Yuta trataría de hablar con Rika, pero esta parecía inusualmente callada, incluso preocupando a la huevona de Kumin. Después llegaron a su parada sin albur, donde cuentan cómo hicieron un basqueadero, todo por culpa del pelón chupas. Todos notarían lo extraña que se comporta Rika, creyendo que tal vez se trata de un antiguo amor. De pronto llegaría Touka, la cual los llevaría a la casa de sus abuelos, y aunque todo parecía normal, su abuelo mostraba repudio a la extraña personalidad de Rika, por lo que ya incómoda se adelantaría. Ya adentro parecían disfrutar el ambiente tan animado. Touka se llevaría a Yuta para que hable con Rika, la cual estaba en su cuarto jugando con un radio, ella explicando que buscaba comunicación con el horizonte etéreo. Yuta se esforzaba en entender lo que le pasaba. Ella le contaba
contaría que esa casa es como una base enemiga y que había sido traída a la fuerza hace 2 años. Yuta pensaba en que debía haber algo más profundo. Touka llegaría para ver cómo está ella, para al final recomendarle que no preocupe a sus amigos, haciendo que fuera con ellos a la playa, donde Makoto aprovecharía para fisgonear a la Kumin. De Komori y Rika llevarían unas pistolas de agua, y así de Komori comenzaría a hacer sus pendejadas de siempre. De paso inician una pelea con Shinka como es de costumbre. Rika aprovecharía para apartarse con el prota, pues quería viajar con él en una bicicleta, al final siendo descubierta por Touka. Por esa razón escaparía de ese lugar. Su hermana le pediría a Yuta que la acompañe un rato, terminando por llegar a la tumba de su padre. Touka le contaría sobre la repentina muerte de este, y de alguna forma Rika parecía no poder aceptarlo. Su madre se alejaría de ellas dejándolos con sus abuelos, el cual no aceptaba para nada la personalidad de Rika. Touka renunció a gran parte de su trabajo solamente para cuidarla, pero siente que ya pasó mucho tiempo de eso. Al regresar a casa todos cenarían juntitos, hablando de la buena comida que hace Touka. De Komori parecía tenerle repudio a un platillo que contenía queso, pero Touka la obligaría a tragárselo. Al notar que no estaba Rika, Yuta trataría de ir por ella, aunque parecía que no quería hablar con él. Yuta le preguntaría si no quiere buscar el horizonte, y Rika señalaría el cómo su familia niega la existencia de este. En cambio Yuta estaría dispuesta a estar a su lado, por lo que ellos buscarían la manera de escapar de Touka, y al querer salir por la ventana activó una trampa que esta dejó, por lo que se pondría en medio de ellos. Yuta saltaría hacia afuera, para después hacer que Rika hiciera lo mismo, finalmente logrando escapar de su hermana. Ellos se dirigían hacia el lugar donde se encuentra el supuesto horizonte, el cual estaría a unos 10 kilómetros. Rika contaría cómo hace algunos años esta pudo percibir el horizonte etéreo. Al final habrían llegado al destino de Rika, contando que llegaron a la antigua casa donde vivía con su padre, encontrando solamente un terreno baldío. Touka llegaría para darle un golpe de realidad, pero Rika se negaría a aceptar sus palabras. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Rika quería comenzar una pelea con su hermana, donde ella se empeñaba en alejarla de sus delirios infantiles. Rika trataría de poner resistencia, pero Touka trataba de hacerle aceptar la muerte de su padre. Rika finalmente parecía comenzar a aceptar la realidad, aunque no dejó de creer en el horizonte etéreo. Antes de que Touka siguiera, Yuta se interpondría. Esta le diría que no le imponga ninguna realidad a Rika, pues a pesar de todo ella trataría de afrontar sus problemas a su manera. Touka parecía molesta con Yuta, y Rika aprovecharía para salir corriendo, por lo que Yuta terminó yendo detrás de ella, hasta que llegó a la casa de sus abuelos. Ahí su abuela le contaría que Rika tomó un taxi, y que tal vez fue con los demás a la playa. Ellos por su parte andaban prendiendo pirotecnia, y pues se la andaban pasando bomba. Al pensar en los dos tortolitos, Shinka señalaría que tal vez se fugaron. Yuta llegaría para preguntar por Rika, y al ver que no se encontraba, seguiría con su camino. Esta ya se encontraba tomando el tren de regreso a casa, pero ya a bordo fue alcanzada por Yuta. Rika le preguntaría sobre cuándo despertó sus poderes, y él le contestaría que ocurrió cuando hablaba con sus amigos, pues este se sentía un poco diferente y solitario. De alguna forma le hizo actuar de la manera en que era. Rika le mostraría nuevamente su ojo maligno, diciéndole a Yuta que ahora tienen un contrato más poderoso, y pues que andaban de tortolitos los condenados. Le avisarían a los demás que ya habían regresado. Shinka creyendo que andaban de jariosos. Por su parte Kumi no entendía a qué se refería, contando que la mayoría de su educación fue en casa, explicando el por qué actúa de manera inocente. Shinka, al darse cuenta de una marca que le dejó de Komori, ya se la quería descontar. Por su parte Touka se encontraba enojada por toda la situación. El par de tortolitos llegaría a casa. Rika se daría cuenta que olvidó sus llaves, así que tendría que dormir en la casa de Yuta, y esta a su vez se percata de la ausencia de su familia, por lo que significaría que dormirían los dos solitos. Makoto se levanta a medianoche, encontrándose con Kumin despierta, y debido a la luz de la luna ella quería dar un paseo, invitando a Makoto. Antes que nada este llamaría a su compa, pues quería pedirle un consejo, aunque al ver que Rika fisgoneaba sus cosas, este le colgaría. Al verla medio emocionada le enseñaría algunas cosas que tenía, lo cual conmovió bastante a la rarita de Rika. De repente a ella le rugirían las tripas, pero Yuta no encontraría muchos ingredientes, así que sugirió que fueran a la tienda. Esto alegraría a Rika, ya que su hermana jamás le dejó comer cosas de la tienda, así que los tortolitos salieron por su cena, pasando un momento bastante agradable. Al regresar Rika recordaría que conoció a Yuta en el pasado. De alguna forma ella se negaría a regresar por un rato, mientras que Makoto le hablaría nuevamente, ya que debido al ambiente piensa que debería declararse. Yuta solamente le andaba dando el avión, por lo que Makoto le comenzaría a cuestionar su relación con Rika. Él lo negaría rotundamente, aunque al verla de cerca se pondría bastante nervioso, y al final de todo a Makoto lo habrían dejado por estar en el teléfono. Ya en su casa Rika se pondría la ropa de Yuta, actuando como es ella normalmente, pero de pronto comenzaría a oler su ropa, poniendo a Yuta en una situación algo incómoda. Yuta la dejaría dormir en el cuarto de su hermana,
aunque más noche la encontraría viendo televisión, ya que no puede dormir a causa de una extraña sensación. Yuta la quería obligar a dormir, pero ella lo detendría pidiéndole que cierre los ojos. Este pensaría que ya habría coronado. Sin embargo, ella solo quería dibujarle un símbolo en la mano, el cual señalaba el nuevo contrato que ellos tienen. Ya en la cama, Yuta pensaría en la relación de ellos dos, mientras que Rika seguía sintiéndose extrañamente cautivada, aparentemente todo a causa del papucho de Yuta. Sí, como si estas cosas pasaran. Habría llegado los días cercanos al festival y Shinka estaría emocionada, pues al dejar el club de porristas ahora se enfocaría en el círculo. Por su parte, Makoto habría dejado su club para estar cerca de Kumin. A pesar de las posibles dificultades que tendría el festival, Shinka ya tendría planes para el éxito. Por su parte, Yuta pensaba en que Rika parecía inusualmente lejana. Shinka propondría hacer varias interpretaciones en medio del público. Yuta se negaba a tremendo osote, y al preguntarle a Rika, ella no parecía importarle. Sus compas notarían la distancia que ha tomado, concluyendo que fue culpa de Yuta cuando se escaparon en verano, creyendo que le habían echado crema a los tacos. A pesar de que contó la mayoría de la historia, esto omitiría la situación con su padre, pensando en que la razón de su actitud es por dicho problema. Más noche, Touka iría de visita, de paso exponiendo sus revistas cochinonas. Touka le preguntaría sobre la rara actitud de Rika, pero Yuta no parecía saber nada, por lo que hizo emputar a mi vieja. Ella lo empujaría a que investigue qué onda, ya que ella, a pesar de su interés, no puede perder su imagen de hermana mayor. Al día siguiente intentó hablar con ella, pero esta se empeñaba a alejarse de él. Después iría con Kumin para platicarle sobre el posible hechizo que le aventaron a Yuta, pues su ojo maligno detectaría cierta anomalía en el espacio, siendo la razón de que al estar cerca de él, ella se sintiera de manera extraña. Rika iría con Dekomori para contarle todo este pedo y así planear un ataque para ayudarlo. Rika buscó la manera de encontrarse con Yuta, y cuando tuvieron chance, las dos mamertas lo atacarían. A pesar de estar nerviosa, Rika seguiría con el plan. Él mostraría lo mucho que se preocupa por ella, dejando aún más afectada a la rarita esa. Shinka al final explicaría que Rika se terminó enamorando de Yuta. Por esa razón no soportaba estar al lado de su Casimerito. Cada vez estaba más cerca del festival, y Makoto lo usaría como una forma de ligar a Kumin. Shinka por su parte trataría de ayudar a Rika, pero ella no lo pondría tan fácil. Al explicarle que Chance se enamoró de Yuta, Rika no aceptaría tener interés por él. A pesar de eso, ella no dejaba de ponerse nerviosa cada que le tocaban el tema. Ella trataría de escapar como siempre, pero al final decide quedarse para escuchar a Shinka. El círculo entregaría la actividad a su profesora, también ofreciéndose para ayudar en las tareas del festival escolar. Shinka los separaría a todos en parejas, pues quería que Rika pudiera imitar ciertas escenas de un manga. Al intentar iniciar una conversación, ella terminó hablando de su ojo maligno. Por su parte, el club de música se habría llevado a Makoto del círculo. Más tarde, Rika intentaría cruzar miradas con Yuta, pero la Mecates le terminó pegando tremendo cabezazo. Al final, Shinka los pondría a realizar una tarea en el techo, para poder avivar sus sentimientos en una situación de peligro. Ellos se encontraban en un ambiente muy romántico. Yuta aprovecharía para poder hablar con ella, contándole que después de lo que pasó pudo entenderla mejor, pues su búsqueda por el horizonte tiene un significado más profundo. También señalaría la bonita puesta de sol, creyendo la posible existencia de dicho horizonte. Esto de alguna forma haría animar a Rika, pero se terminaría resbalando a la orilla del techo. Yuta buscaba la manera de salvarla, y Shinka en putiza le aconseja tomarla un piso más abajo, por lo que en putiza va a darse la vuelta, salvando de manera magistral a Rika. Cuando ya la tenía en sus brazos, ella se pondría a llorar, y finalmente le daría tremendo abrazote a su cuchurrumín. Ay, el amor. Más noche, Yuta parecía afectado por el abrazo de Rika, siendo descubierto por el chismoso de Makoto. Mientras tanto, Rika le diría a Dekomori que se habría enamorado de Yuta. Este ya se lo quería verguiar, pero al ver la seriedad con la que habla, ella creería que en realidad es una buena idea, demostrando su apoyo incondicional. Por su parte, Yuta se trataba de excusar sobre los sentimientos que tiene por Rika, pero Makoto le dice que no debería dar explicaciones de aquello que siente. También le contaría cómo Rika quedó en el cuarto lugar de las chicas lindas, pensando en que ellos tarde o temprano le pondrían. Al final dejaría tranquilo a Yuta, aunque después Makoto se pondría de rarito. Terminando eso, iría para resolver sus problemas amorosos, así que va a pedirle a Kumin que lo acompañe a la fiesta posterior al festival. Shinka los interrumpiría ya que quiere practicar las escenas del día de mañana. Dekomori se mostraría algo inquieta, ya que Yuta se llevó a Rika para hablar algo importante. En medio de su plática, Rika usaría una piedra que según cumple deseos, pero por la vergüenza la terminó tirando. Yuta al usarla haría que Rika lo ataque. Comenzaría a caer la lluvia, así que se atajarían en un restaurante de comida rápida.
rápida. Rika le preguntaría sobre qué quiere hablar. De regreso a casa, esta aprovecharía para ahora sí hablar. Debido a la lluvia se volaría el paraguas de Rika, así que bajaría por él. Al ver las luces del lago, ella se encontraría emocionada, dándole el valor para decirle a Yuta que lo ama. Él menciona que quería ser el primero, Rika respondiéndole que ella siempre será la primera, esto debido al ojo maligno. Aún así, Yuta quería decírselo, por lo que le da un discurso pitero como el maestro de las flamas oscuras. A pesar de la vergüenza, este le pidió de forma rara que fueran pareja, pero por la intensidad de su amor solo pudieron darse el meñique. De regreso a casa, este se toparía con Touka, la cual quería hablar con él. Ella le mostraría una invitación que recibió de una escuela prestigiosa de Italia. Yuta entendería el problema que representa para Rika, y Touka le explicaría que en su lugar, esta se quedaría con su madre, pero le recordaría la mala relación que tienen ellas dos, todo por el problema de la muerte de su padre. Por esa razón quería pedirle a Yuta que ayude a Rika para que madure. Él se negaría por lo negativo que puede ser para ella, pero Touka pensaría que es más irresponsable dejarla tal como está, siendo dañino que no acepte su realidad. Al día siguiente comenzaría el festival escolar, donde el círculo preparaba su acto de improvisación. De la nada llegarían ex compañeras de Shinka, las cuales le recordaban su pasado, pero esa también se burlaba de cosas raras que ellas hacían. Yuta pensaba en toda la situación de Rika. Esta aparecería apreciando su disfraz y le pediría que haga sus movimientos insignia para al final tomarse una foto juntitos. Yuta quería contarle lo de su hermana, pero al final este no tuvo el valor para hacerlo. Antes de salir se toparía con la madre de Rika, la cual le daría su almuerzo, pues parece que no puede hablarse con ella. Él estaría pensando en toda la situación y antes del acto le pidió a Rika que se quite el parche, tratando de convencerla de que madure. En su lugar, Shinka haría el acto con Dekomori. Yuta se sentía mal por todo lo que pasó, aunque ambos concuerdan en que fue lo mejor para ella. Este iría para buscarla, pero esta se subiría a cantar al templete. Touka aparecería para mencionar que es la canción favorita de su padre, pareciendo que ya buscaba aceptar la dura realidad. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Touka por fin se iría a Italia, no sin antes dejar la grabación que tenía de Yuta, para después agradecerle por quitarle un peso de encima, pues Rika parecía haber dejado todas sus fantasías atrás, así que de manera triste todos despedirían a Touka. Rika trataría de llevar una vida totalmente normal, por lo que le costaría hablar de una forma correcta. Yuta le ayudaría dándole consejos de cómo adaptarse. En eso aparecería Dekomori, la cual quería salvar a su maestra de aquello que la haya cambiado. Rika le diría que se deje de mamadas. Aún así, Dekomori no tenía pensado rendirse. Yuta notaría la tristeza en la cara de Rika, pero al final él decidió ignorarlo. Ya en la escuela, Shinka recibiría fama por su actuación con Dekomori. Por su parte, Makoto contaría cómo sus planes de confesión fueron arruinados, mientras que a Yuta le fue bastante bien en el festival. De pronto Rika le puso empeño en hacer amigas, siendo felicitada por todos los demás. Más tarde Shinka hablaría con Yuta para preguntarle si no se arrepentía de lo que pasó. Yuta respondería con que es lo mejor para todos, notando el cómo Rika se esfuerza para adaptarse. Dekomori estaría sumamente deprimida por todo, mientras Makoto buscaba la manera de volverse a declarar. Rika llegaría junto a Shinka y Dekomori le mostraría algunas piedras que encontró. De alguna forma esto emocionó bastante a Rika, aunque al final menciona que tomó la decisión de cerrar el club, acto que rompería el corazoncito de Dekomori. Shinka se la llevaría de ahí. Al encontrarse con Yuta señala que están siendo demasiado duros con ellos. Dekomori no dejaba de llorar, por lo que Shinka le dio un abrazo para consolarla. Más tarde ellos empacarían las cosas de Rika, ya que quiere sacarlas antes de la llegada de su madre. Él notaría algunas cosas interesantes, lo cual contrastaría con su antigua personalidad. A pesar de que todo parecía ser bastante duro con ella, Yuta decidió seguir adelante. Cuando terminan de empacar todo, Rika le propone cenar afuera. Ahí pasarían un lindo momento, y al verla a los del lago, Rika diría que solamente son faros. Después le pediría un consejo, pues su madre le pidió que fueran a visitar la tumba de su padre, tal vez siendo algo que haga sentir mejor a su madre. Yuta la animaría para que vaya. Al final Rika le pide que le dé el meñique, para después decirle gracias, y se regresaría a casa primero que él. De regreso ella se toparía con Kumin, pareciendo que hablarían de algo. Yuta mientras tanto pensó de manera nerviosa en todo lo que había pasado. Al día siguiente Yuta acompañaría a Rika a tomar su tren. Ella esperaba que Yuta dijera algo, pero solamente hablaron de cuándo ella regresaría. Dekomori aparecería abruptamente, pues se negaba que su maestra cambiara. A pesar de lo mucho que atacó a Rika, esta haría que Dekomori entendiera que todo cambió. Ella tendría que tomar su tren, los dos pareciendo que ocultaban lo que realmente querían decir. Al irse, Dekomori le reclamaría a Yuta por no decirle que juntos busquen el horizonte etéreo. Ella le recordaba como Rika hablaba maravillas de él, como el maestro de las flamas oscuras. Yuta le preguntaba qué clase de bien le haría si habla sobre algo que no existe, ya que ella debe aceptar la cruel realidad en la que vive. También diciéndole a Dekomori que ya se deje de mamadas, por lo que ella lo terminaría aceptando entre lágrimas. Esto haría sentir mal a Yuta, aceptando que no está diciendo lo que realmente quiere expresar. A mí se me hace que eres marido.
Rika recordaba cómo fue el funeral de su jefe, para después mostrar cómo ahora anda visitando su tumba, algo que haría feliz a su madre. Por su parte, Yuta estaba deprimido por lo que le dijo a Dekomori. Al escuchar un ruido en la casa de Rika iría a verla, pero parecía que no había nadie. Al preguntar por ella en la escuela parecía que nadie sabía. Después iría al club, donde se encontraría con Dekomori actuando de manera normal, sacando de Honduras a Yuta. Ella explica que después de todo lo que dijo, decidió volverse normal. Makoto interrumpiría su plática para mostrar cómo Komin parecía haber adoptado la antigua personalidad de Rika. Cuando habla con ellos menciona que heredó el ojo maligno de Rika, pareciendo ser algo que dejó Rika para acompañar al maestro de flamas oscuras. Yuta y Shinka arreglarían su antigua sala del club. Ella platicaría que ingresó al club de teatro, donde la superiora era un tanto entusiasta, pareciendo de alguna forma una especie de síndrome de octavo grado. Esto le hizo reflexionar bastante sobre que tal vez se encerraron en una idea estricta de lo que es algo normal. Kuzuha parecía preocupada por su hermano, mencionando que debe ser por la partida de Rika. Este diría que ella aún no se ha ido, pero se entera de que la mudanza pasó por la tarde. Después recibiría un correo de ella donde confirmaría su ida, ya que su familia parecía feliz de que regresara. Yuta lo terminó aceptando, aunque en su escritorio encontraría una carta, la cual fue escrita por él mismo hace 2 años, en la cual predijo que Yuta se convertiría en una persona normal y se daría ánimos a sí mismo mencionando lo especial que es. También encontraría una moneda, con la cual echaría un volado para saber cómo actuar. Al final iría con Makoto para pedirle su bici, y así conducir hasta la casa de campo de Rika. En medio se toparía con Kumin, la cual le daría un mensaje que le dejó Rika. Ella contaría cómo Rika le costaba tanto aceptar la muerte de su padre, aunque trataba de sobrellevar todo. Hace 2 años es donde conocería a Yuta, el cual tenía una peculiar manera de ser. Aún así a Rika le parecía admirable que se fuera fiel a sí mismo, por eso trataría de seguir sus pasos convirtiéndose en una persona como él. Yuta entendería que para ella esta fue la manera de enfrentar todo ese dolor, por lo que le mete prisa para ir con su Kuchurumi. Rika parecía esperar algo, pero al no ver nada regaría sus plantitas. De pronto esta rompería en llanto, para que después una piedra tocara su ventana, resultando ser Yuta, que estaba fuera de su casa, el cual actuaría como el maestro de las flamas oscuras. Su abuelo saldría para ver qué pedo. Yuta haría lo posible para sacar a Rika de ese mundo tan aburrido en el que está, haciendo que fuera directo a sus brazos. La policía llegaría enseguida, pero sus compas aparecerían para ayudarles a escapar. Al final Yuta llevaría a Rika a una playa, y este haría una especie de ritual para mostrarle el horizonte etéreo, diciéndole que puede externar todo lo que ha reprimido. Rika, bastante conmovida, por fin podría despedirse de su padre de una manera auténtica, por fin liberándose de la carga que tenía. Terminando llegaría la policía, y estos volverían a huir como los raritos que son, ya que el síndrome de octavo grado son los amigos que hicimos en el camino. Es bellísimo.